Saludos cordiales, mi nombre es Beatriz Moreno López y voy a presentarles la comunicación titulada De la teoría pragmática a la práctica docente, implicaturas en la web Turismo de España, traducción y aplicación en la enseñanza del inglés para fines específicos. Esta comunicación se enmarca en el Sexto Congreso Internacional de Formación Permanente dentro de la línea de trabajo Nodos del Conocimiento, cuyo lema para este año es De la ayuda mutua al cratocentrismo. Me gustaría agradecer a los organizadores del evento, Grupo de Investigación INECO, Diálogos ante el Cambio Global y Egregios, que junto con el resto de colaboradores me han hecho partícipe en esta experiencia. Mi trabajo cuenta también con la colaboración de la Universidad de Cádiz, institución en la que estoy vinculada como profesora sustituta interina y estudiante de doctorado. Además, formo parte del grupo de investigación HUM 748 TELOS, Grupo para el Estudio del Aprendizaje y Enseñanza de la Lengua y la Literatura de la misma universidad. El presente estudio se presenta como un trabajo de investigación sobre cómo se construyen y se traducen los significados implícitos o implicaturas en la web oficial de Turismo de España. Se pretende analizar cómo las implicaturas presentes en los textos en español se mantienen, se transforman o pierden en su traducción al inglés, utilizando el marco pragmático de Grice y herramientas digitales de apoyo. También se pretende identificar qué significados implícitos del discurso turístico se conservan o se pierden al traducirse, ya que el discurso turístico no solo informa, sino que también persuade, promociona y transmite valores culturales. Por eso su análisis debe ir más allá de la literalidad y atender a significados implícitos, pues la implicatura no está dentro de las palabras, sino en cómo el lector las relaciona con el contexto. El turismo vende experiencias, no datos. Por otro lado, Grice explica que para la comunicación funcione, el lector añade automáticamente un significado que no está dicho literalmente, formando implicaturas. En traducción turística esto es crucial. La traducción no solo debe trasladarse al contenido literal, sino que se tiene que reconstruir la inferencia. Algunos efectos de cualquier traducción son la pérdida o atenuación de la implicatura, la sobreexplicitación en traducción, los cambios de tono o la divergencia interpretativa. Todo ello puede explicarse con alteraciones en cada máxima de cantidad. El español nunca dice todo, dejando espacio a una interpretación cultural. En cambio, el inglés a veces explicita o dice demasiado. Calidad. El lector asume significados que en inglés pueden sonar literales y le resta credibilidad. En relación, el lector español reconoce la intención promocional. El lector inglés puede interpretar que hay una comercialización y no siente el matiz cultural. Modo. Usando recursos estilísticos como metáforas, sinestesia o léxico evocador, la traducción literal violaría esta máxima, porque en ocasiones para un angloparlante podría parecer o rara o torpe. Para ello proponemos una pregunta. ¿El receptor de la lengua meta infiere lo mismo? Si lo infiere, entonces el mensaje funciona, pero si no, requiere una reconstrucción pragmática. Se utiliza como corpus de estudio de los efectos inferenciales los mensajes que aparecen en la página web de Turismo de España, y solo cuando se requiera su análisis y la traducción demande un interés sociopragmático y cultural, ya que el turismo no solo informa, también implica emoción, identidad y experiencia. El traductor debe reconstruir dicho efecto inferencial en la lengua meta, transmitiéndolo mediante implicaturas. Finalmente, se incorporan herramientas de inteligencia artificial para el tratamiento del corpus, tanto para detectar patrones discursivos y recurrencias semánticas como para generar actividades didácticas aplicables a la enseñanza del inglés para fines específicos. Estudios recientes como el de Blanco et al. Demuestran que la IA junto con otras plataformas digitales pueden servir como apoyo en el análisis del discurso. La IA responde a limitaciones reales del análisis con corpus. Hasta ahora, en los estudios del discurso con corpus, la mayoría de herramientas eran cuantitativas, pero faltaban herramientas que apoyasen también el análisis cualitativo, la interpretación profunda del significado, la estructura argumentativa, los actos del habla. En Gilles et al. Señalan la falta de herramientas automatizadas y afirman que la IA viene a cubrir precisamente ese vacío. También la IA permite apoyar métodos tradicionales de corpus, complementar las técnicas actuales y quizá en el futuro reemplazar algunas herramientas que se usan hoy en día. La llegada de IA generativa abre una nueva etapa. Ahora es posible automatizar tareas que antes dependían de lectura humana, por lo que podemos desarrollar nuevas metodologías efectivas en este campo de investigación.
La traducción turística está muy estudiada desde el punto de vista de calidad, localización y traducción automática, pero hay pocos trabajos que analicen sistemáticamente la dimensión pragmática y las implicaturas. Según Levinson, la pragmática muestra que los hablantes pueden sugerir significados no literales y que los oyentes los interpreten gracias a principios comunicativos compartidos. Esto es justamente lo que pasa con las implicaturas de Grice. El hablante dice A, pero el oyente interpreta A y algo más. Por ejemplo, hace frío no solo significaría que la temperatura es baja, sino que pragmáticamente cierren la ventana o encienda la calefacción o que me quiero ir. Se analiza cómo los hablantes interpretan significados implícitos más allá de lo literal, comprendiendo mensajes con contenidos no expresados directamente. Es decir, la pragmática explica lo que las palabras quieren decir en contexto, mientras que la semántica explica lo que las palabras dicen. Eso es lo que justifica afirmar que la pragmática lee dentro del enunciado, recuperando información no dicha explícitamente, pero inferida. Algunos autores han llamado a esta postura pragmática radical, otorgando un gran peso a la interpretación inferida, más que a la semántica o al significado léxico convencional. Incluso el propio autor lo denomina radical semantics, porque es una posición que cambia el papel tradicional de la semántica frente a la pragmática. Investigaciones recientes subrayan que tratar las implicaturas en traducción requiere ir más allá de un enfoque solo semántico. Aplican hipótesis para obtener implicaturas. A esto se le denomina proceso aductivo, aplicación de posibles alternativas sobre lo que se nos está intentando decir. Además, muchas inferencias pueden ser cancelables o sustituidas por otras en el mismo transcurso de la interacción. Aquí entra el concepto clave. Por ejemplo, en un proceso deductivo habría una única conclusión lógica. Por ejemplo, todos los humanos mueren. Sócrates es humano, Sócrates morirá. En el aductivo, como el oyente formula hipótesis plausibles, no son concluyentes. Es el tipo de razonamiento que usamos en la vida real para interpretar intención comunicativa. Cuando escuchamos al otro, el cerebro del oyente genera hipótesis sobre lo que el otro quiere decir, compara alternativas, elige la más razonable según contexto. Por eso la pragmática es inferencial. No hay reglas rígidas, sino inferencias guiadas por el contexto. Las inferencias son cancelables. Esto es fundamental en la teoría de Grice. Una implicatura puede darse, pero puede quedarse sin efecto si el hablante lo aclara después. Por ejemplo, vamos a estar fuera este fin de semana. O sea, este es que no quiere hacer la compra. Pero luego después añade, hoy podemos ir si quieres. Así que la implicatura inicial quedaría cancelada. En traducción turística, si el sentido del original se basa en inferencias aductivas, el traductor debe reconstruirlas para el público meta, ya que traducir solo lo literal perdería la intención. A continuación se presentan ejemplos reales extraídos del corpus que muestran cómo en traducción turística institucional el significado no siempre reside en las palabras explícitas, sino en las implícitas, que el lector infiere. El análisis permite observar cómo al traducirse estas implicaturas pueden mantenerse, transformarse o perderse, afectando al tono, la persuasión y la experiencia turística evocada. En el ejemplo primero, de ruta por las villas medievales, en inglés On a Tour of the Medieval Villages, el español implica aventura, exploración personal. De ruta es abierto, flexible, no comercial. En cambio, tour en inglés activa la lectura comercial y guiada. Se reduce la implicatura de un descubrimiento libre. Al cambiar la cantidad de información, cambiaría también la inferencia del lector. En el segundo ejemplo, paseo que enamoran en Galicia, Love Inspiring Walks en Galicia, en el español enamora expresa emoción metafórica. Galicia enamora. En inglés, en cambio, la lectura es más literal o romántica, cambia el sentido afectivo implicado. Se pierde esa economía expresiva y el efecto emocional sugerido de la forma original. En el siguiente, la capital de las 1000 opciones, The Capital City with a Thousand Options. 1000 funciona como una hipérbole convencional, abundancia ilimitada. Pero en inglés se interpreta casi literalmente, así que se debilita la implicatura de variedad inabarcable. Sin embargo, la misma forma puede activar implicaturas distintas según las convenciones culturales del lector. En este ejemplo, que es el mismo ejemplo, utilizando el elemento lingüístico 1000, puede generar implicaturas diferentes según el dominio semántico en el que se inserte. Mientras que en 1000 opciones no activaba el inglés la hipérbole, aquí en 1000 leyendas sí lo integra dentro de un marco discursivo literario y es compartido por ambas tradiciones conservando su efecto pragmático.
En este ejemplo, la deseada meta del Camino de Santiago está la que peor, The Final Destination of St. James Way. En español, primero sería Jameses. En español, deseada añade emoción histórica, espiritual y cultural. El inglés, lectura factual sin carga evaluativa. La implicatura aductiva se cancela. El lector ya no infiere el valor simbólico del destino. También el hecho de cambiar Camino de Santiago por James falta la S, Way, la estropea. En la siguiente, una gran ciudad con mucho por descubrir, a Great City with lots to discover, el sentido literal se mantiene, pero se debilita la evocación de experiencia profunda e invitación personal a explorar. La interpretación final depende del lector y distintas traducciones activarían implicaturas diferentes. En hoteles con mucha historia, Hotels with a lot of story, en español implica encanto, patrimonio atractivo turístico, en inglés no activa la misma lectura, pierde la implicatura. Alternativas serían History Hotels, Heritage Hotels. Estas opciones reproducirían una implicatura más turística en inglés. Por tanto, en traducción turística institucional, el significado final no depende solo de las palabras, sino de las inferencias culturales del lector. Tras analizar las implicaturas, podemos conjeturar la siguiente regla clave. Si el marco cultural es compartido, la implicatura se mantiene. Si no es compartido, la inferencia cambia. Si la traducción es literal y reconstruye la inferencia, el significado pragmático se pierde. Si la traducción ajusta al contexto cultural meta, el efecto persuasivo se conserva. La traducción turística eficaz no busca equivalencia semántica, sino equivalencia inferencial. Lo decisivo es que el lector meta llegue a la misma inferencia que el lector original. El enfoque inferencial permite enseñar traducción turística de forma más profunda y aplicada. En lugar de centrarse únicamente en el significado literal, el alumnado aprende a identificar qué efectos persuasivos, emocionales y culturales construyen un texto y cómo estos deben reconstruirse en la lengua meta. ¿Cómo se aplicaría este enfoque en la docencia? La traducción turística es un proceso inferencial. El alumno aprende que traducir turismo no es trasladar palabras, sino analizar qué efectos busca el texto en el lector. Se trabaja mediante la identificación de implicaturas, el análisis de las máximas de Gray y la detección de significados implícitos, hipérboles y vaguedad e imágenes culturales. Con el enfoque pragmático, los estudiantes aprenden a reconocer expresiones evocadoras, distinguir significado literal de efecto inferido y evaluar si la traducción conserva o alterna la implicatura. Esto fortalece su sensibilidad estilística, competencia intercultural y criterio traductológico. La IA ayuda a detectar patrones retóricos, comparar traducciones, identificar implicaturas y funciones persuasivas y visualizar la relación entre lenguaje e identidad del destino. No sustituye el juicio traductológico, sino que lo potencia. La equivalencia resultante es inferencial, no meramente semántica. La actividad está diseñada para que el alumno analice sistemáticamente el discurso turístico institucional y genere datos auténticos mientras identifica implicaturas, efectos persuasivos y elementos culturales del texto o reflexiona sobre ellos. Se generarían datos a partir de los datos lingüísticos, pragmáticos inferenciales y metacognitivos. Los datos lingüísticos serían expresiones seleccionadas por los estudiantes, hipérboles, vaguedades, metáforas, recursos persuasivos e implicaturas culturales, que permiten identificar qué elementos del discurso turístico destacan para un lector no experto y futuro traductor. Los datos pragmáticos inferenciales serían los comentarios en los que el alumno explica qué interpreta, qué emociones y expectativas le genera el texto y qué cree que sugiere el emisor. Esto permite analizar cómo construyen inferencias y cómo varían según su marco cultural. Los datos metacognitivos serían aquellas reflexiones finales sobre la eficacia del discurso, indican qué estrategias funcionan mejor y qué elementos pueden perderse en traducción. Esta actividad es adecuada para recopilar datos porque usa material turístico institucional real, obliga al alumnado a identificar y explicar implicaturas, produce datos comparables pero variados según el destino elegido, permite observar cómo los estudiantes detectan por sí mismos los elementos pragmáticos y ofrece información para evaluar la percepción del discurso turístico y los posibles problemas de traducción que genere. Los datos permitirán clasificar implicaturas y estrategias persuasivas en textos turísticos, analizar su visibilidad para lectores de la lengua meta, detectar patrones inferenciales y evaluar el potencial didáctico del enfoque inferencial. Este enfoque entiende la traducción turística como un proceso inferencial. El alumnado identifica implicaturas, efectos persuasivos y fallos de máximas, comprende su impacto intercultural y mediante tareas prácticas y herramientas digitales aprende a reconstruir en la lengua meta tanto el contenido literal como la experiencia turística implícita, fortaleciendo una competencia basada en la equivalencia inferencial.
Muchas gracias por su atención. Si desean ampliar información, compartir inquietudes o establecer futuras colaboraciones, pueden encontrarme aquí.